Bien, amigos, estamos muy contentos de estar nuevamente aquí en esta linda plataforma para seguir con la serie de temas que estamos tomando del mensaje del primer ángel. Recuerden que estamos en esta serie del mensaje de los tres ángeles, pero en este caso yo estoy desarrollando solamente el mensaje del primer ángel. Otros pastores estarán desarrollando los otros mensajes del segundo y del tercer ángel. Pues en el mensaje del primer ángel hemos hablado en primero como base, que es el evangelio eterno. Esa es la base. Sin evangelio eterno, todo lo demás no tiene ningún sentido. Entonces, el evangelio eterno es la forma en la que nos tienen que decir a nosotros de por qué Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros y todo lo que nosotros también podemos hacer al momento de aceptarlo a Él. Y eso hará que el temer a Dios, el darle gloria y la hora de su juicio sea bastante agradable el comprender de que con Cristo no hay ninguna condenación. Imagínese usted hablar del juicio, hablar acerca de la gloria a Dios y hablar del temor de Dios sin el evangelio. Entonces eso es algo muy difícil de poder asimilar. Pero ese es el evangelio eterno y el primer mensaje no solo menciona acerca de estas tres cosas que acabo de mencionar, de temer a Dios, darle gloria y la hora de su juicio, sino que ahora nos aborda un tema muy importante, que de hecho Jesús dijo en unas palabras en Juan 4, dice, la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en qué más, y en verdad. El tema de la adoración es un tema que está plagado en toda la palabra, en toda la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros podemos hablar acerca de la adoración. Y creo que uno de los puntos principales y primordiales en la cual nosotros estamos viviendo hoy es en cuanto al tema de la adoración. En una ocasión, una persona me dijo así, usted vaya a su iglesia, yo voy a la mía. Lo más importante es que creemos en un mismo Dios. Y así me dice mucha gente, usted haga lo que quiera, yo haré lo que quiera. Lo más importante es que ambos creemos en un mismo Dios. ¿Podríamos creer en un mismo Dios? Sí, podríamos creer en un mismo Dios. Pero la forma en cómo lo estamos adorando y lo que Él quiere de la adoración hacia Él, eso es muy importante y no podemos pasarlo por alto. Por eso es que la Biblia nos habla en el mensaje que nosotros tenemos que proclamar, enseñar, divulgar, es en cuanto a que Dios es nuestro creador y por qué nosotros debemos de adorarle. Entonces el mensaje del primer ángel en Apocalipsis capítulo número 14, versículo 7 dice, y adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bien, hablemos entonces un poquito con relación a la adoración, específicamente en cuanto a la creación. ¿Por qué? Cuando nosotros leemos la Biblia, el texto número 1 del primer capítulo de la Biblia no habla acerca de que Dios es amor. Sería interesante nosotros encontrar en Génesis 1:1 un texto como dice tal vez otro pasaje. Tal vez como el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Tal vez hubiese sido interesante que la Biblia iniciara así, pero la Biblia no inicia así. Tampoco la Biblia inicia con alguna declaración de la salvación de Dios. Tampoco. No se refiere a la salvación el primer versículo de la Biblia. El primer versículo de la Biblia en Génesis 1:1 comienza diciendo, en el principio creó Dios, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Verdad? Una declaración afirmativa de entrada. Dios es el creador. No trata la manera de darnos alguna explicación científica o no sé, de alguna forma de poder venir y hacernos convencer de que Dios es el creador. Bueno, te voy a explicar por qué existe un Dios creador del universo y nos empieza a explicar para poder venir y decirnos Él es el creador. No, la Biblia
De una vez nos lo dice, Dios es el creador. Y ese es el creador. Y es que pensándolo bien, esto debe de ser muy importante porque se debe de que todas las demás enseñanzas, la muerte de Jesús, el gran conflicto, el juicio, el tema del santuario, la caída de la humanidad, todas las demás enseñanzas de la que encontramos en la Biblia, hermanos, solo tienen sentido si Dios creó este mundo. Y es que, de lo contrario, ¿tendría algún sentido? ¿Tendría algún sentido hablar de la salvación? Hablar acerca del conflicto cósmico entre el bien y el mal, hablar acerca del juicio, como acabamos de hablar en los temas anteriores, si no existiera el Dios creador del universo. ¿Tendría algún sentido? No, no tendría ningún sentido. ¿Qué significa la idea del juicio final sin Dios, sin que Dios fuese el creador? Es más, una pregunta muy interesante. Si Dios no fuera el creador, entonces, ¿cuál sería las buenas noticias? ¿Dónde se radican las buenas noticias? Las buenas noticias de la salvación, si Dios no fuera nuestro creador. En teoría, si Dios no creó el planeta Tierra y el universo, si no existiera Dios, entonces Jesús hubiese sido un judío más que quiso tratar la manera de salvar al mundo entero. Y hasta ahí llegó. De hecho, si ustedes ven documentales, no sé si alguna vez han detenido a ver de esos programas como Discovery Channel, Nat Geo y todo, tratando la manera de explicar la vida de Jesús, ellos simplemente concluyen así, secos, fríos. Jesús, un hombre más que quiso hacer algo por la humanidad. Lo concluyen de esa manera. Claro, no entienden porque detrás de todo ellos, pues ellos no están muy de acuerdo hacia el creacionismo, sino más bien hacia el evolucionismo, de que el planeta Tierra fue creado por millones y millones y de millones y de millones de años y que todo existió después de una explosión masiva hace millones y millones y millones y millones de años y que todo fue creándose poco a poco en esta Tierra. Ese es lo que habla el evolucionismo. Entonces, ¿qué sentido tendría esta Tierra? Todas las doctrinas, las enseñanzas, si Dios no es el creador. ¿Qué sentido tuviera? Pero la Biblia en Apocalipsis capítulo 14 nos está invitando a que tenemos que predicar este evangelio, el evangelio eterno, y el evangelio eterno consiste en enseñarle al mundo entero de que Dios es el creador. El vocabulario usado por Juan en el mensaje del primer ángel proviene del Antiguo Testamento. En este caso específico, las palabras del mensaje del primer ángel mencionan palabras específicas. Escuche bien, ¿adorar a quién? Al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y cuando uno medita y piensa, ¿dónde se encuentran esas expresiones en el Antiguo Testamento? ¿Dónde? No solamente nos dirige a Génesis capítulo número 1 y 2, sino nos dirige inmediatamente a uno de los mandamientos. ¿Cuál es ese mandamiento? El cuarto mandamiento, que nos explica de que Dios es nuestro creador. Ustedes saben el cuarto mandamiento, lo leemos si ustedes gustan, aunque es muy conocido. Permítanme por lo menos para nuestra audiencia, las personas que nos están viendo en televisión, puedan tener la referencia a Éxodo 28. Acuérdate, dice el texto, del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? ¿Cuál es el por qué? Porque en 6 días, ¿qué? Hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que... Es como un copy-paste, ahora que nos gustan esos términos de computación. Es como un copy and paste, ¿sí? Como que el autor copió y pegó. ¿Sí? Es las palabras mismas que nosotros estamos leyendo en el mensaje del primer ángel.
porque en él hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las fuentes que en ellos hay. Y Jehová reposó en el día séptimo, por lo tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Ahí está la alusión directa al cuarto mandamiento. Pero ¿saben? El ser humano no se olvidó de este mandamiento. No solo se olvidó de este mandamiento. Conforme a lo que leímos en Daniel 7, el cuerno pequeño, Roma papal, hizo algo con el cuarto mandamiento. Lo quitó totalmente. No lo modificó, sino lo quitó. No sé si ustedes alguna vez han leído el catecismo. No sé si alguna vez ustedes han estado en eso. Pero el primer mandamiento, donde dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, pues está. Pero el segundo, donde dice no te inclinarás a ellos, pues ese lo quitó. Y puso ese mandamiento, un mandamiento que dice santificarás las fiestas. Entonces, el 1 está, el 2 santificarás las fiestas. Entonces el 3 es el de no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahí está. El cuarto lo quitaron inmediatamente. Entonces el quinto mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre, lo corrieron al cuarto. Y así se fueron con el resto de los mandamientos al llegar al noveno mandamiento. Como el noveno mandamiento dice, no codiciarás. Entonces ellos hicieron, pero nos falta uno. Entonces, no, ya puse el de santificar las fiestas. Entonces, nos falta uno. Entonces, el que nos falta, ¿cuál es? Bueno, dividamos el décimo mandamiento, que lo habían puesto en el 9, dividámoslo en 2. Entonces uno es, no codiciarás los bienes de tu prójimo, y el décimo mandamiento es, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y para ellos así como, bueno, asunto arreglado. Pero no, eso es un asalto a mano armada. No es así. O sea, 2 mandamientos importantes, ¿no? Pero al quitar el mandamiento del sábado, quitan el único mandamiento que hace referencia de que Dios es el creador. Por eso no hay duda que Dios en su sabiduría inicia ese mandamiento en Éxodo 28 con un acuérdate. No sé si hay un libro chiquitito que ustedes tienen que comprarlo y regalarlo. Es un libro de Mark Finley cuando dice, cuando Dios dijo, acuérdate. No sé si ustedes alguna vez lo han visto. ¡Qué librito tan hermoso! Hay que solicitar a la conferencia de que lo publiquen más y más. Porque ese libro pero está en PDF, ustedes lo pueden buscar en Google y lo pueden compartir. Cuando Dios dijo, acuérdate, de Mark Finley, ese librito chiquitito, un libro así chiquitito. Pero realmente es que el hombre se olvidó de este mandamiento. El primer mensaje, el de Apocalipsis 14:6, nos lleva al cuarto mandamiento, como he estado diciendo ahorita, que a la vez nos lleva a los 6 días de la creación. No, ustedes deben de comprender, porque algunas gente dice, no, pues que lo que sucede es que el sábado fue hecho para los judíos, o es a causa de los judíos. En primer lugar, hermanos, deben de saber ustedes que no habían judíos en el momento que Dios creó los cielos y la tierra. Es más, apunten, la primera vez que se menciona la palabra Judá, de donde provienen los judíos, se encuentra en Génesis 29:35, cientos de años después de la creación. Y el nombre judío aparece por primera vez en la Biblia en Segundo de Reyes 16:16, según la Reina Valera Antigua. Segundo de Reyes 16:16 y Segundo de Reyes 25:25. No se los olvide, 16:16, 25:25. Es cuando aparece la primera vez la palabra judío. O sea, estamos hablando en los siglos número 8 y número 6 antes de Cristo. ¿Puede creer usted? Así que el sábado no es un asunto que fue hecho por los judíos, no. Nosotros podemos, incluso en el mandamiento del sábado, lo podemos localizar desde antes del Éxodo 20. Lo podemos encontrar en Éxodo 16, por ejemplo.
Porque los mandamientos de Dios, cuando yo predico sobre el sábado, lo resumo diciendo, los mandamientos de Dios son eternos, no son simplemente creados o hechos o escritos por Moisés. Eso no es así. Al contrario, fueron escritos con el dedo de Dios y los mandamientos son eternos. Por lo tanto, dice Hebreos capítulo número 11, versículo número 3. No sé si ustedes me acompañan a Hebreos capítulo número 11 y el versículo número 3, esa declaración de fe. Hebreos capítulo número 11 y el versículo número 3. La declaración de fe dice así: por la fe entendemos. ¿Qué entendemos? Haber sido, Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por la palabra de Dios. Miren, es interesante porque como el ser humano olvida el mandamiento del sábado, dijo en una ocasión Juan Pablo II, Dios utilizó métodos evolucionistas para poder crear el universo. Y eso no es aceptado. ¿Por qué no es aceptado? Porque Dios no se valió de ningún método evolucionista para formar el universo. Nosotros tenemos que creer en el poder creador de la palabra de Dios. De hecho, el salmista dice que cuando Dios habló, existió. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Hay poder en la palabra creadora de Dios. Dios no utiliza métodos evolucionistas para formar el universo y crear los cielos y la tierra. Él habla y existe porque hay poder en su palabra. No caigamos en la trampa de decir, bueno, tal vez Dios utilizó algún método. No, no utilizó ningún método evolucionista. Hay personas que dicen, no, es que no fueron 6 días, fueron 6,000 años de la creación. No, no hay tal teoría tampoco. Porque en ese momento que aceptáramos eso, entonces aceptaríamos que Dios se vale de la evolución para formar a sus seres creados, y no es así. La Biblia dice, por ejemplo, en otros pasajes de la Biblia, como el Salmo capítulo número 33 y el versículo 6, ¿les parece si lo buscamos? Salmo capítulo número 33, Salmo 33 y el versículo número 6. Por la palabra, Salmo 33, 6, dice el texto, por la palabra de Jehová, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él habló y existió. Hermanos, el ser humano se olvidó de Dios y olvidaron ese mandamiento. Y es por eso que entran las teorías evolucionistas. Yo estudié en una universidad pública en mi país. Estaba estudiando fundamentos teóricos de las ciencias económicas. Nunca se me olvida esa clase. Pensé que el profesor me iba a enseñar cómo inicia la teoría económica, algún personaje, cómo empieza a tener a los números y hacer algunas ecuaciones o cosas así. Pero para mi sorpresa, el sentir de la clase, el objetivo de la clase, era enseñarnos de que el origen de las ciencias económicas es acerca del origen de las especies, el origen del ser humano. Y allí un librito pequeñito, chiquitito, titulado, es escrito por un señor llamado Alex Oparin. Me sorprendió cuando empecé a leerlo cómo es que, según ellos, se inició la Tierra. Que de repente hubo una explosión muy grande, luego se formaron algunos átomos, de esos átomos llegaron a formarse el núcleo fue formando la Tierra, y de la Tierra, en la Tierra, especialmente en este lugar donde habitamos, hubo de primero agua, del agua es un sinónimo de vida, había una especie como de renacuajos, estos salieron del agua, fueron hacia un árbol, subieron el árbol y se fueron desarrollando y evolucionando, y entonces llegaron a ser un mono sapiens, y después todos los sapiens, homo sapiens, todos los sapiens estaban allí. Luego ese sapiens baja del árbol, camina todo así curvado, y entonces levanta su mano, y ahí
empieza el primer instrumento de trabajo del ser humano, que es la mano. Y es increíble, porque como es el origen de las ciencias económicas, ¿no? Entonces, el primer instrumento, me lo ponían en examen, me ponía, ¿cuál es el primer instrumento de trabajo del ser humano? Era la mano, porque entonces el mono levanta su mano para tomar de la fruta que está allí. Y entonces ahí es donde empieza él ya a bajarse del árbol, a poder caminar, y entonces en la medida que él va caminando, se va enderezando, 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 y aquí está usted y yo. Entonces esa es la teoría de Alex Oparet y también de Charles Darwin. Miren, yo no vengo del mono, fíjense. Yo no vengo del mono. Yo no soy un producto de la casualidad y de la nada. Algo casual. Yo soy producto de la mano creadora del Dios del universo. Que Él es nuestro creador. De hecho, yo al profesor le levanté la mano, me atreví, estaba llena el aula, habían como unos, no sé, unos 30 y algo, 40 y algo de estudiantes en el salón. Y yo levanté la mano y yo le pregunté al profesor, así, una pregunta curiosa, y disculpe, profesor, ¿y por qué no seguimos evolucionando? Porque si íbamos caminando así recto, ¿y ahora cuál será nuestra siguiente etapa? Y dijo, vamos a cambiar de tema, jóvenes, y ya me cambió del tema. Y entonces, después en otro día, ya sabía él que yo era cristiano, y entonces se la agarró en contra de mí. Y entonces otro día me dijo, y es que la fe, tú tuviste que haber tenido fe para creer que Dios es el creador. Entonces vine yo y le dije, bueno, si yo uso fe para poder creer que Dios es el creador, también usted tendría que tener fe, porque ¿o acaso usted vio cuando el mono se bajó del árbol? Y entonces, mejor cambiemos de tema, y me cambio del tema. Y yo tenía unos buenos enemigos en el aula, en la parte de afuera. Viera, cada vez que yo salía del aula, había un montón de jovencitos atacándome. Pero yo entiendo, ¿qué es lo que entiendo? Que existen todos esos tipos de teorías porque el ser humano cambió el cuarto mandamiento. Porque el ser humano se olvidó del cuarto mandamiento. Hermanos, algo que nosotros debemos entender es que la Biblia está llena de muchas frases de que Él es nuestro creador. De hecho, nosotros acabamos de estudiar una lección de escuela sabática muy bonita acerca de que Jesús es nuestro creador. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo. Esa es una expresión hermosísima de que Jesús es el creador. De hecho, en el libro de Colosenses capítulo número 1, versículo 16, ¿les parece si lo leemos refiriéndose a Jesús como nuestro creador? Dice así, Colosenses capítulo número 1 y el versículo 16, Colosenses 1:16. Porque en Él, refiriéndose a Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y aunque van a tener ustedes a un expositor, al pastor Esteban Bor, hablando acerca de esto como creador, él va a explicarles mucho más en cuanto a esto. Lo que me resta a mí poder decirles en este tema es que la Biblia nos menciona los mandamientos como no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Nos menciona otros mandamientos muy importantes, pero en una séptima parte de nuestra vida debemos recordarnos que Dios, solamente Dios, es el creador. Y cuando nosotros comprendemos que Dios es nuestro creador, también los otros mandamientos tienen sentido. Por eso es que muchas veces se ha hecho la referencia que el mandamiento del sábado es el corazón de los 10 mandamientos. Otras veces algunas dicen que el cuarto mandamiento es el centro de la totalidad del decálogo. Y es que piénsenlo bien, ¿sí? Si Dios no es nuestro creador, ¿qué temor debería haber en nuestro corazón el no matar, el no robar, el no codiciar? Si no hay un ser superior que ha creado los cielos y la tierra.
y si somos producto de la nada? Por eso es que me inicié esta charla con esa pregunta. ¿Qué sentido tiene? Pero saben, es muy interesante entonces comprender de que Génesis 2:3 dice que Dios bendijo el sábado, lo santificó y lo reposó. Ahora, quiero mencionarles en cuanto al tema importante de la adoración, porque hubo un episodio muy dramático, muy hermoso del tema de la adoración. Nosotros lo encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Eso fue como una pequeña historia de lo que va a suceder ahora en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Ya Dios nos dio una probadita con Daniel 3 de lo que va a suceder realmente en el tiempo en que estamos viviendo. Y todo el contexto de Daniel 3 es basado en el tema de la adoración. Ustedes creo que más de alguna vez lo han leído. Vamos a ir al libro de Daniel en el capítulo número 3. Porque ustedes deben comprender que todos los seres humanos, todos, sean ateos, agnósticos, creyentes o no creyentes, todos adoramos. A algo o a alguien adoramos. Algunos adoran el dinero, algunos adoran las alabanzas, algunos adoran la fama, el sexo, el poder, lo que sea, pero todos de una u otra forma adoran. La adoración no solo se trata de una reverencia religiosa o cantar himnos para darle gloria al Señor. Adoramos todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Repito, la adoración no solo se trata de venir y poder hacer una reverencia delante del Dios del universo, una alabanza, al cantar himnos. No solo eso se trata. Adoramos todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Por eso es que hasta los ateos adoran. Entonces, ¿cuál es ese relato? El relato de Daniel 3. Daniel 3, vamos al libro de Daniel, capítulo 3, y ustedes ven las raíces mismas porque a Nabucodonosor no le gustó. ¿Qué no le gustó de Nabucodonosor? Que había una estatua de oro, de una estatua con diferentes elementos, y que después de él iba a haber otro reino que vendría y ocuparía su lugar. No, eso no le gustó a Daniel, no, eso no puede ser. Perdón, a Nabucodonosor no le gustó. Como no le gustó a Nabucodonosor, dijo, bueno, vamos a mandar a hacer una estatua completamente de oro, completa, porque después de mí no tiene que haber ningún otro reino. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cuál era el objetivo específico de crear esa estatua? El versículo número 3 y 4 empieza así: fueron pues reunidos los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua quien había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese que, miren, mucha atención, mándese que a vosotros, oh pueblos, naciones, lenguas. Eso es un decreto universal. Naciones, pueblos, lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, el salterio, la zampoña y todo tipo de instrumentos de música, os postréis. ¿Y cuál es el objetivo? Os postréis y ¿qué más? Y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado. El objetivo principal de la estatua de oro es el tema de la adoración. Ahora yo necesito hacer una pequeña, dice, y cualquiera, dice el versículo 6, Daniel 3:6, y cualquiera que no se postre, ¿y qué más? Y adore, inmediatamente será echado de dentro del horno de fuego ardiente. Entonces ven los elementos: un elemento de una estatua, una imagen, un elemento de la adoración, un elemento de que si no hay una adoración hay un castigo. Un castigo. Estos son los elementos que ustedes están viendo en el libro de Apocalipsis. Imagen, adoración, castigo. Por eso es que le digo que Daniel 3 es como una pequeña probadita de lo que va a suceder en el tiempo en que estamos viviendo hoy. Ahora, hermanos, es interesante, yo no puedo pasar por alto porque siempre que predico este tema,
digo yo, bueno, no voy a hablar de esto, voy a saltarme un poquito. Porque la verdad, pues yo no soy maestro de música. Yo diría, mejor me salto y que lo hagan los profesionales, hablar de este tema. Pero yo sí necesito siempre decir esto. La música juega un papel muy importante para el tema de la adoración. La música, porque entonces si el enemigo no estuviese interesado en la música, no hubiera puesto esto como un elemento primordial. Porque escuchen que es, al escuchar todo tipo de instrumentos, la música, entonces ahí llega el momento. La música entorpece nuestra mente. Recuerden que la música llega a nuestros sentidos. Y en algún momento lo que nosotros hemos escuchado, cantado, lo que hemos tenido, lo que tenemos aquí almacenado como música, nosotros algún momento lo pondremos en práctica. La música puede ser incluso una obstrucción bien grande para poder comprender las grandes verdades de la Biblia. Porque estamos absortos con tanta música. Por eso es que la Biblia nos pide que tengamos cuidado con lo que nosotros escuchamos. Cuidado con el tipo de música. Yo recuerdo unos jóvenes que escuchaban una música bien interesante. Había una joven que decía que ella lo iba a dejar todo, hasta su religión, para poder venir y seguir. Es que no quiero decir la letra porque es muy famosa la canción. Y si la digo, alguno puede ser que la tararee la canción. Oye, entonces ella estaba dispuesta a dejar hasta la religión. Así dice la canción. No quiero decir mal la letra de la canción. Y él lo cantaba y nosotros le decíamos, no hombre, tened cuidado con lo que cantas, tened cuidado con esa música. No, ¿y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Y miren, dicho y hecho. Dejó a Dios, la religión, dejó todo por un amor. La música incluso está creada para esos momentos tristes. Te pone más triste todavía. Entonces, en un momento depresivo, hay música que si tú la escuchas te pone más depresivo. Sí. Y la música, cuando estamos tan embriagados con todo este tipo de música, uno abre la Biblia a esas personas y dice, mire, aquí está la palabra de Dios, mire lo que dice acá. La gente no entiende. ¿Y cómo no voy a tener mi música? ¿Y cómo no voy a...? No entienden. Yo siempre hago una invitación a la juventud, a la hermandad, a todos, de tengan cuidado con la música que escuchan. Tengamos cuidado con la música que escuchan. Cuesta hacerle un clic derecho y eliminar todo ese tipo de música. Perdonen, pienso que tal vez alguno pensará que me estoy saliendo del tema, que no estoy, pero es que es menester decirlo. Si usted o yo estamos todavía con la música del pasado, va a ser muy difícil que nosotros asimilemos las grandes verdades de la Biblia por todo lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Lo mejor es buscar, como dice la Biblia, el poder cantar cánticos espirituales, el poder estar conectados con Dios, con lo que nosotros alabamos y con lo que nosotros cantamos. ¿Está bien? Así que tengan cuidado. Hoy, mire, yo me pongo a escuchar a veces entrevistas de grandes cantantes y empiezan incluso personas que se consideran cristianas y están tan embragados con el tema de la música que incluso empiezan a introducir doctrinas falsas en sus propias creencias. No estábamos hablando del adventismo, estamos hablando de sus propias creencias por el tipo de embriaguez que tienen en la música. O sea, que tengan cuidado con la música. Si hay jóvenes que me están escuchando en este momento, yo les digo a los jóvenes, háganle un clic derecho, cuidado con lo que están reproduciendo en sus plataformas de música. Y traten la manera de desintoxicarse de todo ese tipo de música. Cuando ustedes comprendan bien lo de la música, van a tener una mente más lúcida para poder apreciar las grandes verdades de la Biblia. Bien, quería decir esto, me perdonan si se perciben que me salí, pero la verdad no me salí, pero por si acaso alguien dice se salió del tema, pues pido disculpas en cuanto a eso. ¿Qué sucede? Sucede dos grandes sí en el libro de Daniel, capítulo 3 y el versículo número 15. Dos grandes sí. Ahora pues, ¿estás dispuestos?
que para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, ¿y qué más? Y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que yo he hecho. Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados al horno de fuego ardiente, y que Dios será aquel que libre de mis manos. Si ustedes, por favor, subrayen porque hay un sí. Si ustedes notan, dice, porque si no, ese sí, subrayen. Luego nosotros encontramos a estos tres jóvenes hebreos, que el nombre de los tres es Ananías, Misael y Azarías. Aquí están cambiados porque los babilónicos lo cambiaron, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces ellos respondieron diciendo, no es necesario que nosotros te respondamos sobre este asunto. Otro día, si usted quiere predicar usted un sermón acerca de testificación personal, use ese versículo. ¿Sí? El poder del testimonio. No necesitamos decirte nada. Porque es que estos tres jóvenes se quedaron ahí paraditos. Si yo hubiese estado en medio de esos tres jóvenes de Sadrach, Mesach y Abednego, en mi debilidad de fe, hubiera dicho, postrémonos, hombre. Y yo me hubiera postrado, no me puedo postrar aquí por las cámaras, pero me hubiera postrado. Y mientras que estoy postrado, yo hubiera dicho, Señor, tú sabes que yo no estoy adorando a esa imagen que está ahí al frente. Mi corazón solamente es para ti. Aquí estoy postrado porque yo quiero evitar meterme al horno. ¿Para qué molestarte a ti tanto y venir aquí a rescatarme? Mejor lo evitamos. Pero tú conoces mi necesidad, Señor. Mi necesidad tú la conoces. Porque lo más importante es lo que hay en el corazón. Y aunque la gente me está viendo que estoy ahorita postrado delante de esa imagen, Señor, tú sabes que mi corazón no está en esa imagen, solo está en ti, oh Dios. Esa hubiese sido mi debilidad. Me estoy hablando desde mi debilidad, ¿ok? No van a pensar, oh pastor, usted hubiera hecho eso. No, estoy hablando desde mi debilidad. Porque entonces uno dice, mejor evitar, ¿no? ¿Para qué molestar a Dios en estar rescatando a este negrito? No, mejor que esté tranquilo por allá. Pero Sadrach, Mesach y Abednego saben muy bien el segundo mandamiento. No, ¿cuál es el segundo mandamiento? No, que te inclinarás ni postrarás a ninguna imagen. Miren, el sentido es que a veces nosotros decimos, voy a evitar hacer ciertas cosas porque al final de todo Dios sabe mi sentir. Mi testimonio va antes que mis palabras. A veces la gente habla muy bonito de las cosas de Dios, pero su testimonio, sus acciones dicen lo contrario. Qué bonito hablas, pero mira tus hechos. Por eso es que la Biblia dice que ¿por sus frutos qué? Por sus frutos los conoceré. Hablar es muy bonito. Enseñarle a la gente y hablar, eso es muy bonito, es muy fácil. Pero testificarlo y vivirlo y estar dispuesto ahí está el punto del cristianismo y el tiempo en que hoy estamos viviendo, que es la adoración. Dios necesita hombres leales como la brújula al polo. La brújula al polo. Ahí están esos tres hombres. Y aparece un segundo sí. Dice el versículo 18. Versículo 17. Daniel 3:17. He aquí, miren la declaración de fe de estos hombres. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno ardiente, del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y ahora el segundo sí. Versículo 18. Versículo 18. Daniel 3:18. ¿Y si no? ¿Notan los dos sí? El segundo sí. ¿Y si no? ¿Y si no qué? Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco ¿qué? Adoraremos la estatua que has levantado. ¡Ja! Los dos sí. ¿Qué significa el primer sí?
El primer sí, hermanos, es un sí condicional. ¿De quién proviene ese sí? De Nabucodonosor. El sí condicional es: haz esto, porque si no, te meto al horno del fuego. ¿Ves esa condición? A ver, madres de familia, como cuando usted le dice a sus hijos: hijos, laven los platos, porque si no, no me diga lo demás. Usted ya sabe lo demás, ¿verdad? Que si no, no sé, no van a la calle, no miran televisión o cosas así, ¿sí? Entonces, el joven, cuando va a lavar los platos, ¿cómo los va a lavar? Con alegría. ¿Cómo va a lavar los platos ese joven? Con gozo en su corazón. Aquí yo estoy lavando los platos, ¿no? Ese joven va a lavar los platos porque quiere evitar una consecuencia. No lo está haciendo totalmente voluntario, sino bajo una condición. Haz esto porque si no, esa es una condición. Escuchen bien, cuando Dios nos llama, no nos pone en una condición como Nabucodonosor. Nos dice: sígueme porque si no, porque si nosotros siguiéramos a Dios con un porque si no, no lo haríamos por amor. Porque cuando hay amor, debe haber libertad. En el momento que no existe la libertad, no existe el amor, porque el amor se vuelve condicional. Yo le diría a mi esposa: tienes que estar conmigo, porque si no, ese momento, mi relación con mi esposa no es un amor de voluntario, no es un amor con relación basado, no es una instancia basada en el amor, sino basada en la condición. Y a eso no se le puede llamar amor. Ella está a mi lado, porque si no, ¿saben cuál es lo más triste? Que nosotros, los seres humanos, también le ponemos condiciones a Dios. Señor, sácame del hospital donde estoy. Y si me sacas, yo te prometo. Hermanos, ¿y qué pasa si Dios no lo saca del hospital? Oh Señor, paga mis deudas. Y si me sacas, ¿y si Dios no le paga las deudas? Hasta ponemos condiciones para servir. Yo quiero ser diácono, pero si me quitan aquel hermano allá de diácono. Yo quiero ser fiel en mis diezmos y mis ofrendas, si quitan aquel pastor que está allá aquí alrededor. Condicionamos incluso a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Pero ¿sabe cómo se basa esa verdadera adoración en espíritu y en verdad? En verdad, con el sí que utilizaron los tres jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego. Y ese sí es un sí, apunten, voluntario. ¿Por qué voluntario? Los jóvenes dicen esta declaración de fe. Nosotros, dice el versículo de Daniel 3:17, he aquí nuestro Dios a quien servimos nos puede librarnos del horno del fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Es una declaración de fe, de firmeza, de certeza. El Señor nos librará, Él puede librarnos. Y después ellos dicen, ¿y si no nos libra? Aunque Él no me librara, yo tampoco me voy a inclinar a esta estatua, ni tampoco voy a adorar esa estatua. Ese sí es un sí voluntario, que yo sé que el Señor me va a ayudar, entonces yo le voy a servir a Él. Pero si el Señor no me ayuda, también le voy a servir a Él. Yo sé que el Señor me va a ayudar en mis problemas, pero si el Señor no me ayuda en mis problemas,
también yo le voy a servir y adorar solamente a Él. Yo sé que el Señor me va a rescatar del hospital, de la salud, de un buen trabajo. Él me va a dar, no sé, una linda familia, hijos, no sé, piensa en lo que quiera. Que Él puede hacer eso, sí lo puede hacer. Pero si Él no lo quiere, no me importa. Porque yo siempre le voy a adorar a Él y no voy a adorar a esa imagen, ni me voy a postrar ante esa imagen. Esa es la verdadera adoración. La verdadera adoración de buscarle y servirle a Él voluntariamente. No basado en condiciones, sino porque creemos profundamente de que Él estará a nuestro lado. Hermanos, Dios está buscando voluntarios hoy. Hay un himno que dice así, ¿no? Jesús está buscando voluntarios hoy, que a la dura lucha luego puedan ir. ¿Quién está dispuesto a escuchar tu voz? ¿Quiere ser un voluntario de Jesús? ¿Se saben? ¿O es un himno muy antiguo o ya está en el nuevo himnario? No me acuerdo. Sí, Jesús está buscando voluntarios, hermanos. Voluntarios. ¿Se recuerdan el lema de la juventud adventista en los años 1900? Se llamaba misioneros voluntarios. Y hay un himno del himnario para los jóvenes, dice así, jóvenes, MB, hoy nos toca trabajar. Hay batallas que ganar. ¿Se recuerdan ese himno, verdad? Pues el coro decía, jóvenes, jóvenes misioneros voluntarios. Dios necesita hoy, personas que decidan servirle a Él voluntariamente. Cada día la situación se va a volver más difícil. Yo sé que el Señor me va a librar a mí de poder venir y no trabajar en sábado. Pero si Él no me libra, siempre voy a serle fiel a Él. Esa es la manera de voluntariado que Dios está buscando. Voluntarios. Ok, pero ser voluntario, ese amor desplegado de la voluntad hacia Él, y servirle, creer que Él me va a librar o no me va a librar, ¿significa que pueda hacer que yo no pase por el horno de fuego? Repito, ¿significa que pueda hacer que yo no pase por el horno de fuego? Miren, yo sé que a veces nos cuesta asimilar este tipo de preguntas porque la gente cuestiona a Dios. Dice, Señor, ¿por qué me están pasando a mí estas cosas si yo he sido fiel a ti? Si yo te he dado esto, te he dado lo otro, voy a la iglesia, sirvo, predico, qué sé yo, hasta dicen así, doy fielmente mis diezmos y mis ofrendas, nunca he hecho cosas malas, ni siquiera como cerdo, y no sé, no hago esto, no hago lo otro, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Hermanos, Dios no prometió que si sirviéndole a Él voluntariamente no íbamos a pasar por el horno de fuego. Él prometió que aunque pasemos por el horno de fuego, Él estaría a nuestro lado. Esa es su promesa. ¿La situación se vuelve más difícil cada vez? Sí. ¿El tiempo se vuelve más difícil cada vez? Sí. Pero ¿saben cuál es la promesa? Que Él estaría a nuestro lado. Por eso es que cuando metieron a los 3 jóvenes hebreos allá al frente, entonces Nabucodonosor se fue a ver al otro día a ver cómo estaban ellos ya así bien chamusqueados, bien quemaditos, bien rostizados, así, como así dando vueltas, así rostizados. Vamos a ver cómo están, ¿no? Y va viendo, dice, empieza 1, 2, 3. ¡Hey, soldados! ¿A cuántos metieron, ¿A 3, mi capitán? 3. Pero es que yo no veo 3. Allá adentro hay 4. Y ese 4 es el Hijo de Dios.
Es que la promesa es, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo crees, hermano? Yo lo creo. Es que esa es la promesa. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa adoración proviene del corazón, proviene de servirle a Él voluntariamente. ¿Saben? Todo eso solamente lo puede hacer cuando tú entiendes el Evangelio. Cuando entiendes todo lo que Jesús hizo por ti. Yo quiero imaginarme, hermanos, nuestros pioneros, las personas que murieron en las hogueras, Jerónimo. Yo quiero imaginarme a Pablo, a Pedro. ¿Cuánto ellos estuvieron dispuestos a desgastarse por el Señor? ¿Cuánto aguantaron hambres, vituperios, problemas? ¿Cuánto sufrieron? ¿Cuál era la razón por la que ellos lo hacían? Es por el tema que nosotros conocemos como lema de los conquistadores. El amor de Cristo nos constriñe. Para las personas que no entienden la palabra constreñir, es el amor de Cristo nos motiva. Solo Cristo nos puede motivar, hermanos, a servirle a Él. Quiero decirles que Daniel 3, el tema de la adoración, y aquí nosotros adoramos, adquiere especial relevancia en el tiempo que hoy estamos nosotros viviendo. Amigos, en resumen, el mensaje del primer ángel comienza con el Evangelio eterno. Las buenas nuevas de Jesús, nuestro Creador y Redentor, cuya justicia nos da esperanza en la hora de su juicio. Además de instarnos a temerle a Él y darle gloria, el mensaje del primer ángel llega a su punto culminante y se cierra con un llamado a adorar al que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y que también instituyó el día sábado, el séptimo día en el Idey, como un memorial de la creación. Esta invitación a adorar al Creador se hace mucho más evidente, especialmente en el mensaje del tercer ángel con respecto a la adoración de la imagen. Ese es un tema que ustedes van a ver a continuación, en otros temas más adelante. Así que el tema de la adoración incluirá entonces en este mundo entero, y todos nosotros, hermanos, tenemos que adorar al Creador. ¿Estás dispuesto a adorarle a Él y servirle a Él? Que Dios te bendiga.